Uno, ¿verdad? Bueno. Si alguien me puede confirmar eso. Buenas tardes, ingeniero. Sí, el día de hoy es el examen previo. Sí tenemos, ¿no ve? Perfecto. El día de hoy vamos a ver la práctica de reacciones químicas. Vamos a esperar un segundito, por favor. Vamos a esperar un segundito. Luego vamos a ver el tema del examen. A ver, veamos. La práctica que vamos a hacer son reacciones químicas. Voy a repasar un poquito algunos conceptos. Cuando una o más sustancias sufren un cambio que implica cambio de naturaleza, estamos ante una reacción química. Existen cambios observables a simple vista. Por ejemplo, la aparición de sólidos. Perdón, tenemos algo acá. Un segundito, por favor. No. Seguimos. Desprendimiento de luz o calor, desprendimiento de gases. ¿Por qué se cuaja la leche si vertimos limón? Se refiere a las interacciones entre sustancias químicas que dan origen a una reacción química. Se ha cortado, decimos, hay una reacción química, ¿sí? Ejemplos de cambios químicos: la combustión, quema de materiales, el enmohecimiento del hierro, luego cocido. Al ser sometido a una temperatura de 100 grados centígrados aproximadamente, tanto la clara como la yema experimentan reacciones que modifican su aspecto físico. Condiciones para que ocurra una reacción química. La reacción química es la combinación de elementos o compuestos que forman nuevas sustancias, implicando la ruptura y la formación de enlaces. Para que una reacción se produzca, debe producirse una colisión efectiva y debe haber energía de activación. Las moléculas tienen que encontrarse, ¿sí? Y además tiene que haber la suficiente energía para que se rompan los enlaces y se forman nuevos enlaces. Por ejemplo, en la reacción de yodo e hidrógeno, en estado gaseoso, por ejemplo, puede ser en estado líquido también, las moléculas tienen que encontrarse de manera apropiada. La colisión tiene que ser eficaz y con suficiente energía como para romper el enlace entre el yodo y el yodo, el hidrógeno y el hidrógeno, y formar nuevos compuestos. Pero si la colisión es no eficaz, no se va a producir una reacción química, ¿sí? Ahora, tiene que haber la suficiente energía, le llamamos energía de activación. ¿Sí? Esa energía de activación, acá tenemos un grafiquito de la energía versus el avance de reacción. Tenemos reactivos y tenemos productos. Para que se produzca la reacción entre A y B, para formar un nuevo compuesto, tenemos que proporcionar al principio energía suficiente para que se rompan y se forman nuevos enlaces. ¿No ve?
Y luego los productos tendrán otro nivel de energía. A esta cantidad de energía que se requiere para que se produzca una reacción química le llamamos energía de activación. La representación de las reacciones químicas la hacemos mediante ecuaciones, ¿verdad? La ecuación química es la representación simbólica y apropiada de una reacción química. Por ejemplo, la reacción entre el óxido de sodio y el cloruro de hidrógeno, o el ácido clorhídrico, ¿sí? Los reactivos se colocan a la izquierda, una flecha que indica lo que produce, y los productos a la derecha. Además, las sustancias se emplea la fórmula del compuesto, indicando además el estado de agregación en el que se encuentra, sólido, líquido, puede ser gas. ¿No ves? Ocurre una reacción química cuando hay un cambio de color, por ejemplo en la manzana. Si lo dejamos expuesto al ambiente se oxida. Hay una reacción con el oxígeno, por eso se pone de color pardo. Un cambio de color es un indicativo de una reacción química. La formación de un precipitado. ¿Qué es un precipitado? Una sustancia sólida, ¿verdad? Ese sólido amarillo que se ve. Liberación de calor, desprendimiento de gas, emisión de luz. La quimioluminiscencia o la bioluminiscencia, la que producen algunos animales en la oscuridad a través de una reacción química. La velocidad de la reacción química, la cantidad de productos que se genera o la cantidad de reactantes que se consumen en unidad de tiempo. Para que se produzca una reacción química, la velocidad de reacción se ve afectada por la temperatura del sistema, la concentración de los reactantes, la presencia de catalizadores, la superficie de contacto de los reactantes. A ver si ustedes tienen el concepto de catalizador. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué es un catalizador? Acá tenemos un chat que dice, no, esa es otra cosa. Ya, eran problemas con sus compañeros. Bueno, ¿alguno de ustedes tiene una idea de lo que es un catalizador? Es una sustancia que sin ser modificada durante el proceso cambia la velocidad de su reacción química. Algo por ahí. ¿No ves? Una sustancia que modifica la velocidad de reacción. Generalmente la acelera. ¿Sí? Eso es un catalizador. Entonces, la velocidad de reacción se ve afectada por la presencia de catalizadores. ¿Qué es lo que hace un catalizador? Bajar la energía de activación. ¿Sí? La superficie de contacto también. Efecto de catalizador es una sustancia que afecta la velocidad de reacción, pero no participa en la reacción química. Los catalizadores son específicos y basta solo una pequeña cantidad para que actúe. Los tipos de reacciones químicas. Hay varios tipos de reacciones químicas. La de desplazamiento simple. Cuando un elemento quita a otro formando un compuesto diferente y dejando libre al elemento desplazado. A va a desplazar a B. Toma el lugar de B y se une a C y B queda libre. De doble desplazamiento. ¿Sí? A entra en vez de B y B en vez de A. De descomposición, un compuesto se descompone en sustancias más simples. Lo contrario, síntesis o combinación, dos o más sustancias reaccionan para producir una nueva. ¿Sí? Hay otras formas de clasificarlas también, ¿no ves?
La reacción de síntesis o combinación se lleva a cabo cuando dos o más sustancias puras, elementos y o compuestos reaccionan para producir una nueva sustancia, siempre un compuesto. Por ejemplo, la reacción entre el magnesio y el oxígeno para dar el óxido de magnesio. Son elementos que están formando un compuesto. ¿Sí? Reacción de síntesis o combinación, metal más oxígeno, da óxido metálico, no metal más oxígeno, óxido no metálico, metal más no metal, una sal, óxido metálico más agua, hidróxido base, óxido no metálico más agua, oxácido. Reacciones de descomposición. En este tipo de reacción, un compuesto se descompone en sustancias puras más sensibles, que pueden ser elementos y o compuestos. Su ecuación general es A más B que da B que da A más B. Por ejemplo, el carbonato de calcio se descompone en óxido de calcio más dióxido de carbono por efecto del calor. Lo mismo, el óxido mercúrico se descompone por el efecto de calor en mercurio más oxígeno. Descomposición, ¿sí? Desplazamiento simple. A va a sustituir a B en el compuesto y B queda libre. ¿Sí? Aquí tenemos una reacción de desplazamiento simple, zinc más el ácido clorhídrico. El zinc desplaza el hidrógeno para formar el cloruro de zinc y libera el hidrógeno. El sodio desplaza el hidrógeno para formar hidróxido de sodio más hidrógeno. ¿Sí? Reacción de desplazamiento doble o metatesis. De manera simbólica, A entra en vez de B y B en vez de A, ¿verdad? Por ejemplo, la reacción entre nitrato de plata más sulfuro de hidrógeno va a dar el sulfuro de plata más ácido nítrico. La reacción entre ácido clorhídrico e hidróxido de sodio para dar cloruro de sodio y agua. El hidrógeno está reemplazando al sodio, por eso da agua, ¿no ve? Estas reacciones también reciben otro nombre. La reacción de abajo también recibe el nombre de neutralización. Eso lo vamos a ver más adelante. Reacciones de desplazamiento doble o metatesis, lo que acabamos de ver. ¿Sí? En las reacciones de doble sustitución hay 4 partículas separadas, los cationes A y B y los aniones Z y X. Catión, partícula cargada positivamente, anión, partícula cargada negativamente. Y se llevan a cabo si se cumplan una de las siguientes condiciones. Si se forma un sólido insoluble o casi insoluble, conocido como precipitado. Si se obtiene un compuesto covalente estable, agua o los gases comunes. Si se obtiene como un producto un gas, si hay desprendimiento de calor. Por ejemplo, acá, el nitrato de plata completamente soluble, el sulfuro de hidrógeno igual. Se va a formar el sulfuro de plata, que es un sólido precipitado. El ácido nítrico queda en solución. ¿Lo ven? Las reacciones de doble desplazamiento o metatesis, las de neutralización de un ácido y una base, también reciben ese nombre, pero tiene que ser específicamente un ácido más una base, va a dar sal más agua. Formación de un precipitado insoluble, óxido metálico más ácido va a dar sal más agua, más desprendimiento de calor. ¿Sí? Cuando se coloca una flechita arriba significa que se ha desprendido un gas. Reacciones de combustión. Aquí una sustancia se quema en presencia de oxígeno, reacciona con el oxígeno. La combustión completa de un elemento usualmente da como resultado el óxido del elemento en su estado de oxidación más alto. Ejemplos: hierro más oxígeno, manganeso más oxígeno, aluminio más oxígeno. Es una oxidación. Al quemar un compuesto generalmente se producen óxidos de los elementos presentes en su estado de oxidación más elevado. Ejemplo: sulfuro de hierro más oxígeno. ¿Sí? Va a dar el óxido de férrico más anhídrido sulfúrico. El metano más oxígeno, dióxido de carbono más agua. Las ecuaciones tienen que estar ajustadas, igualadas, balanceadas. Es decir, tiene que haber el mismo número de átomos de cada elemento al inicio y al final del proceso. Se tiene que verificar en todo momento la conservación de la materia. ¿No ve?
y se utilizan los coeficientes estequiométricos, que son números que se colocan delante de las fórmulas de reactivos y productos e indican el número de moles que intervienen en la reacción. Por ejemplo, la combustión del etanol tiene que estar perfectamente igualada. Acá hay dos carbonos. 3, 5, 6 hidrógenos, aquí tienen que haber 6 hidrógenos. Oxígeno 3 por 2, 6 más 1, 7. 2 por 2, 4 más 3, 7. Tienen que estar perfectamente igualado. La materia se conserva, no se destruye. ¿Vale? Ni se forma. Ejemplo de reacción de aluminio con ácido clorhídrico. En la parte inferior tenemos la reacción ajustada. Se me han movido los subíndices, ¿sí? O los coeficientes estequiométricos. ¿Cómo ajustar una reacción de combustión? Ajustamos los átomos de hidrógeno, ponemos el coeficiente estequiométrico a la molécula de agua para ajustar esto. Segundo, ajustamos los átomos de carbono, ponemos el coeficiente estequiométrico a la molécula de dióxido de carbono para ajustar estos. Y finalmente ajustamos los átomos de oxígeno, ponemos el coeficiente estequiométrico a la molécula de oxígeno para ajustar estos. Es perfectamente posible utilizar coeficientes fraccionarios. Recuerda que realmente representan en qué proporciones reaccionan las sustancias. Para poder representarlas, eliminamos el coeficiente fraccionario multiplicando por 2 los coeficientes. ¿Ve? Y también se puede ajustar planteando una ecuación para cada elemento. El método algebraico, ¿no ve? Este es el método algebraico. Colocamos coeficientes A, B, C, D incógnitos. Entonces hacemos el balance. Para el carbón, 2 veces A igual a C. Para el oxígeno, 2 veces B tiene que ser igual a 2 veces C más D. Para el hidrógeno, 6 veces A tiene que ser igual a 2 veces D. Acá hay 4 incógnitas y se han planteado 3 ecuaciones. ¿No ve? Una manera de resolver es darle a cualquiera de ellos un valor, por ejemplo, a A1. Una vez que A es 1, C valdrá 2, D valdrá 3, y de acá podemos calcular el que falta. ¿No ve? Eso es lo que se ha hecho acá, y si es necesario se multiplica por 2 para que no haya coeficientes fraccionarios, que es posible que haya, no hay ningún problema. Acá son algunos ejemplos. Un segundito, por favor, vamos a cambiar de presentación, creo. Esa presentación está muy cortita. Vamos a ver qué más tenemos. Un segundito, por favor. Sí, vamos a continuar con esta otra presentación, que es lo que decíamos sobre la igualación de las reacciones. La presentación estaba corta. En una reacción química, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Vale? La ley de Lavoisier. En una reacción química, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. En consecuencia, la masa permanece constante. La masa de reactivos tiene que ser igual a la masa de productos. Eso implica que el número de átomos en reactivos y productos tiene que ser el mismo. La ley de Proust de las proporciones definidas. Cuando dos elementos se combinan para formar un compuesto, lo hacen siempre en proporciones fijas, de peso fijas y definidas. ¿Vale? El amoníaco siempre tendrá un 82,25 de nitrógeno y un 17,25 de hidrógeno, sea cual sea el método empleado para obtenerlo. La ley de las proporciones definidas constituye una poderosa arma para los químicos en la búsqueda de la composición. Proust vino a nuestro... Bueno, esto es de España. Ley de Dalton de las proporciones múltiples. Cuando dos elementos se combinan para dar más de un compuesto, los pesos de un elemento que se combinan con una cantidad fija del otro
guardan entre sí una relación numérica sencilla. La ley de Dalton de las proporciones múltiples, agua y peróxido de hidrógeno, ambas formadas por elementos de hidrógeno y oxígeno. El agua al formar agua, 8 gramos de oxígeno reaccionan con 1 gramo de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno, hay 16 gramos de oxígeno por cada gramo de hidrógeno. La proporción de la masa de oxígeno por gramo de hidrógeno en los dos compuestos es 2:1. Usando la teoría atómica podemos llegar a la conclusión de que el peróxido de hidrógeno contiene 2 veces más átomos de oxígeno por átomo de hidrógeno del agua. Esa es la ley de las proporciones múltiples. ¿No? Todas las ecuaciones químicas ya las veíamos. Ahora, esta es otra forma de plantear la clasificación de las reacciones químicas. Viendo el criterio energético, una reacción se denomina exotérmica si libera calor. Por ejemplo, una reacción de combustión. Endotérmica si absorbe calor del medio. Por la partícula intercambiada, precipitación, ácido-base y reacción redox. De acuerdo a la transformación, síntesis, descomposición y sustitución. Criterios cinéticos, rápidas y lentas. ¿No? Entonces, no solamente hay un criterio para clasificar a las reacciones químicas. En el criterio energético, la reacción exotérmica libera calor, endotérmica requiere energía. ¿Sí? Criterios cinéticos, rápidas, lentas. Según la transformación que se produce, síntesis, descomposición, sustitución. Según la partícula intercambiada, reacciones de precipitación, reacciones de oxidación, reducción, reacciones ácido-base. Veíamos algo en la anterior presentación de síntesis o combinación. Las esferas representan átomos o grupos de átomos, ¿no ven? De síntesis o combinación, de descomposición, de simple desplazamiento, doble desplazamiento, metatesis. Acá tenemos una reacción de síntesis, el sodio más el cloro para dar el cloruro de sodio. El sodio un metal de color blanquecino, el cloro un gas, el cloruro de sodio un sólido blanco, la sal de mesa. ¿No ves? Reacciones de descomposición en el agua se puede descomponer en hidrógeno y oxígeno. Eso lo hacemos con ayuda de la energía eléctrica en una electrólisis. También la descomposición del peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. ¿No ves? Las reacciones de desplazamiento simple, ya lo veíamos, el cobre entra en vez de la plata y se forma la plata, tiene que haber un sólido. ¿No ves? Las de doble sustitución, aquí tenemos ejemplo, nitrato de plata más cloruro de sodio, tiene que haber un precipitado, cloruro de plata, nitrato de sodio. Sulfato de aluminio con hidróxido de potasio va a dar el hidróxido de aluminio, un sólido blanquecino, y sulfato de potasio en solución acuosa. El óxido de cobre más ácido clorhídrico, el cloruro cúprico más agua. Aquí tenemos la reacción de formación de un precipitado. ¿Sí? Las reacciones ácido-base. Un ácido, el ácido clorhídrico, sulfúrico, nítrico. Una base, el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio. El carbonato de sodio. ¿Sí? Más adelante vamos a ver con más detalle esto en otro capítulo. Un ácido reacciona con una base, dando lugar a la formación de una sal y agua. ¿Sí? En la reacción de neutralización, el hidróxido de sodio reacciona con el ácido clorhídrico para dar una sal, cloruro de sodio, más agua. Reacciones de oxidación y combustión. El butano más oxígeno, dióxido de carbono más agua. Aquí varias reacciones de neutralización y reacciones de combustión. ¿No ve? Neutralización, un ácido con una base. Combustión, una oxidación en el fondo. ¿No ve? Metano más oxígeno va a producir dióxido de carbono y agua. Con desprendimiento de calor. Es una reacción exotérmica también. ¿No ve?
Las reacciones de combinación, elementos se combinan para formar un compuesto. La de descomposición, un compuesto se descompone en sus elementos. Aquí tenemos una de desplazamiento simple, el zinc en vez del hidrógeno y el hidrógeno queda como gas. Los elementos más activos desplazan de los compuestos a los menos activos. ¿Sí? El zinc es más activo que el cobre, por eso lo desplaza. El cobre más activo que el zinc, por eso lo desplaza. El zinc más activo que el hidrógeno, por eso lo desplaza. El cobre más activo que el hidrógeno, por eso lo desplaza. La mayor actividad va en esta dirección. El litio es el elemento de mayor actividad. ¿Sí? Y el oro de menor actividad. En cuanto a los halógenos, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo en ese orden. En una serie de actividad, los átomos de cualquier elemento de ella desplazan a los elementos que están debajo. El litio puede desplazar al hierro. El litio puede desplazar a la plata. ¿No ven? El magnesio va a desplazar al hidrógeno. Está más abajo. Lo mismo el cobre. No, el cobre no reacciona con el hidrógeno. ¿No ven? ¿El cloro será más activo que el bromo? Sí, por eso lo va a desplazar. ¿El yodo más activo que el bromo? No, no va a haber reacción. ¿Sí? En el doble desplazamiento hay un intercambio de elementos de los compuestos. Reacción endotérmica necesitan energía. Por ejemplo, hidrógeno más oxígeno, más energía. Específicamente se requieren 283 kilocalorías por mol de reacción. ¿Sí? Y la reacción inversa desprenderá energía. Reacción exotérmica liberan energía. ¿Lo ve? La combustión, metano más oxígeno, dióxido de carbono. Más agua debería decir acá. Hay un dormido ahí. Reacción irreversible se realiza en una sola dirección. Reacción reversible se realiza en las dos direcciones. ¿Sí? A va a formar B, a su vez B está formando A. Por eso se utilizan las dos flechitas. El balanceo de ecuaciones, ya hemos visto por tanteo. El método algebraico también. Aquí tenemos algunos ejemplitos que lo vamos a pasar. El algebraico para cualquier tipo de ecuación, exacto y práctico. Bueno, en algunos casos tendrás que despejar dos incógnitas al mismo tiempo. Requiere de la habilidad y conocimiento matemático, no practicas conceptos químicos. Luego hablamos generalmente de ionización. Algunas sustancias como los ácidos, los bases, las sales, cuando se disuelven, se mezclan con agua, no es reacción química por si acaso, se disocian en una parte positiva que le llamamos catión y una parte negativa que le llamamos anión. ¿Lo ven? Ionización, el cloruro de hidrógeno, ion cloruro, ion protón. El hidróxido de potasio, no oxidrilos, ion potasio. El cloruro de potasio, una sal, en ion cloruro, ion potasio. Los óxidos no disocian. Los alcoholes, los metales no disocian. Solamente disocian los ácidos, las bases y las sales. Esto es útil para las reacciones redox. Tiene que haber una reducción y una oxidación. Decimos que una reacción es de oxidación, una semireacción, cuando en el proceso hay pérdida de electrones. Por el contrario, la ganancia de electrones se conoce como reacción de reducción. Ahora, ninguna de las dos sucede de manera independiente. Si hay oxidación, tiene que haber necesariamente reducción. ¿Sí? Esos electrones no pueden estar libres. Este los libera y el cobre los gana. ¿Lo ven?
Aquí el zinc se oxida, el cobre más 2 se reduce. Y la reacción completa recibe el nombre de reacción redox. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Oxidación, pérdida de electrones, reducción, ganancia de electrones. Las dos reacciones suceden a la vez, no puede haber una independiente. Hay varios métodos, varias formas, esta es una. Es escribir la ecuación no balanceada de la reacción en forma iónica. Y para eso hay que considerar que solo los ácidos, las bases y las sales disocian, el resto no. Dividir la ecuación en dos semireacciones, una de oxidación y una de reducción. Balancear átomos diferentes a hidrógeno y oxígeno. En medio ácido balancear oxígeno adicionando agua y los hidrógenos adicionando protones. Luego balancear cargas adicionando electrones, igualar el número de electrones en las dos semireacciones. Sumar las semireacciones y verificar que queden balanceados en elementos y cargas. En medio básico, escribir la ecuación no balanceada de la reacción en forma iónica. Dividir la ecuación en dos semireacciones, oxidación y reducción. Balancear átomos diferentes a hidrógeno y oxígeno. Balancear oxígeno adicionando agua y los hidrógenos adicionando protones. Balancear cargas adicionando electrones. Igualar el número de electrones en las dos semireacciones. Luego adicionar un oxidrilo por cada protón. No se olviden que es medio básico. Que hay en ambos lados de la semireacción y reunir protones con oxidrilos formando agua en ambos lados. Reunir términos comunes de un solo lado de las semireacciones y sumarlas, verificar que queden balanceadas en elementos y cargas. Por ejemplo, acá tenemos la reacción entre iones, ¿verdad? El dicromato y el ion yoduro para dar cromo 3 y yodo. Hay que escribir la ecuación en forma iónica. Segundo paso, dividir las ecuaciones en dos semireacciones, oxidación y reducción. El dicromato está pasando a cromo 3 y el yoduro está pasando a yodo. Si no saben cuál es oxidación y reducción, eso hasta balancear los electrones se va a saber con más exactitud. Balancear los elementos diferentes a oxígeno e hidrógeno. Aquí hay dos cromos. Aquí les requerirá un 2. Aquí hay un yoduro, aquí hay un yodo. Aquí requerirá un 2, ¿no ve? Eso lo hacemos después. Luego, una vez balanceado los elementos diferentes a hidrógeno y oxígeno, hay que balancear átomos de oxígeno adicionando aguas. ¿No ves? 7 oxígenos, 7 aguas. Aparecen 14 hidrógenos, los aumentamos como protones al otro lado. Ya está igualado en materia. Ahora hay que igualar en carga. Aquí tenemos 6 positivos, aquí tenemos 14 menos 2, 14 positivos. 12 positivos se cancelan con 6 negativos para dar 6 positivos a ambos lados. ¿No ve? Con el yodo hacemos lo mismo. Primero elemento diferente a oxígeno e hidrógeno. Requiere un 2. Ya está igualado, no tiene oxígeno, solamente falta igualar en carga. Habrá que adicionar 2 electrones. ¿Sabes? Luego multiplicamos esto por 3. ¿Por qué por 3? Porque en esta reacción aparecen 6 electrones. Aquí tienen que aparecer también 6 electrones, de manera que al sumar los electrones se cancele. Y la ecuación ya está igualada. ¿Sabes? Esa es la igualación en medio redox. En medio ácido. Este es en medio ácido también. No, este es en medio básico. Esta es la reacción permanganato más oxalato, ¿verdad? Dividimos en dos semireacciones. Los óxidos no disocian, por si acaso. Esto viene del carbonato, una sal, del oxalato, una sal. Balancear en la reacción átomos que no sean oxígeno ni hidrógeno. Un manganeso, un manganeso. Ya está. ¿Lo ve? Luego, átomos de oxígeno. 4 oxígenos
Aquí hay 2, requiere 2 aguas, ¿no ve? Hidrógenos, 2 por 2, 4. Ya está igualado. Luego electrones. Este lado no tiene carga, este lado tiene carga más 3, más 4 menos 1 más 3. Como no tiene que tener carga igual que el segundo miembro, añadimos 3 electrones y ya está igualado. Luego trabajamos con la reacción de oxalato a carbonato. Primero átomos diferentes a oxígeno e hidrógeno. 2 carbonos requiere un 2. Luego oxígenos, aquí tengo 4. Aquí tengo 6. Aquí faltan 2 oxígenos, 2 moléculas de agua. Y luego hidrógenos, ¿verdad? 2 por 2, 4, 4 protones. Luego cargas. Este lado tiene menos 2. ¿No? Este lado tiene menos 2. Este lado tiene menos 4 más 4, 0. ¿No ve? Como este lado tiene dos cargas negativas, aumentaré 2 electrones. Luego ya sabemos cuál es la oxidación, la que pierde electrones, cuál es reducción, la que gana electrones. ¿No ve? Y lo que hacemos es multiplicar esta reacción por 3 para que haya 6 electrones. Y la otra por 2 para que haya 6 electrones. Y luego las sumamos. ¿No ve? Las sumamos. Luego añadimos oxidrilos por cada cantidad de protones que hay a ambos miembros. 12 protones, 12 oxidrilos. Aquí hay 8 protones, 8 oxidrilos a ambos miembros. Protones y oxidrilos van a formar 8 aguas. Acá tendremos 12 aguas. ¿No ven? Sumamos y eliminamos términos comunes. Ya está igualado. ¿Alguna pregunta? Ahora bien, de este capítulo ustedes van a dar un examen la próxima semana. Ahora bien, vamos a ver la guía de laboratorio. Vamos a ver la guía de laboratorio. Esta es la guía de laboratorio. No tiene mucho para trabajar, así que muchas cosas ustedes van a tener que aumentar. Tienen el objetivo general, el objetivo específico, el fundamento teórico, clases de transformaciones químicas, composición, descomposición, lo que hemos visto, desplazamiento, sustitución, por el cambio de estado de oxidación, por el grado de conversión, por su naturaleza, y el procedimiento de formación de cloruro de plomo. Lastimosamente en la guía de laboratorio no nos colocan videos, así que ustedes van a trabajar en esa parte. Es la guía con la que estamos trabajando, pero bueno. Vamos a abrir una página de internet y les voy a mostrar el trabajo que tienen que hacer ustedes. ¿Sí? Para cada una de las reacciones que hay. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos la reacción entre nitrato de plomo y ácido clorhídrico. ¿Lo ven? Entonces nos vamos a la página de internet. Aquí. Y colocamos nitrato de plomo más ácido clorhídrico. Ya está. ¿Lo ven? Se van a imágenes. Y mejor si es a videos, ¿verdad? Este es ácido sulfúrico, nitrato de plomo y el iodo de potasio. ¿Dónde está? Nitrato de plomo. A ver. No siempre hay, ¿no ven? El problema de esta práctica es que no hay simuladores ni hay lo más parecido. Nitrato de plomo y ácido sulfúrico. Se ayudan con este video para hacer el informe.
¿verdad? Tiene una reacción, tenemos el video, no tenemos el video. Aquí dice video. A ver qué tiene este video. No, no, nada que ver, ¿no? Esto no es la reacción. A ver, busquemos otro. A ver, esa reacción no tenemos mucho éxito con esa reacción. A ver, en imágenes. Esto es coño duro. Lluvia de oro, ¿qué es eso? Ácido clorhídrico. No tenemos fecha, ¿ve? Así que nos vamos a ir a la siguiente reacción. Si ustedes la encuentran, una maravilla. Si no, formación de sulfato de plomo. Nitrato de plomo con ácido sulfúrico. Entonces vamos otra vez a internet y cambiamos. Nitrato de plomo más ácido sulfúrico. A ver, en videos. Tampoco tenemos éxito. Ahí vamos a otra reacción. Lamentablemente no hay mucho en internet respecto a la guía. Formación de yoduro de plomo, esto sí es. Nitrato de plomo con yoduro de potasio. ¿Lo ven? Eso sí hay. Nitrato de plomo más yoduro de potasio. Aquí tienen, ¿no ve el video? No estoy poniendo sonido. Se ayudan con los que encuentran en internet. Antes de la... Son dos líquidos transparentes. Y cuando se hace la reacción se forma un precipitado de color amarillo. ¿Eh? Hay otros más. A ver, vamos a hacerlo pequeño. No es el único. Ahí le vamos a aumentar sonido. En eso hay bastante. ¿Sí? Este es otro. Entonces se van a ayudar un poco con la internet. Aquí dice nitrato de plomo, aquí dice yoduro de potasio. Dos líquidos totalmente transparentes. Se toma un poco de nitrato de plomo con un gotero. Se toma el yoduro de potasio. Y se produce la reacción química, ¿no ve? El precipitado de color amarillo. Entonces, para elaborar el informe, porque ustedes no van a poder hacer esto en casa, porque los reactivos son muy caros. Ahí veamos otra reacción, descomposición del carbonato de sodio. Carbonato de sodio más ácido clorhídrico, ¿no ve? Eso también hay. Nuevamente internet.
Ahora colocamos carbonato de sodio. Más ácido clorhídrico. Ahí creo que sigue para cerrar esto. Con carbonato de sodio. Pero esto está con... A ver. Vamos a avanzar un poquito. Carbonato de sodio, ácido clorhídrico. El carbonato está en sólido, por acá. El ácido clorhídrico está en disolución. Y fíjense el desprendimiento de gas. ¿No ve? Acá se desprende gas. El dióxido de carbono. Entonces, para preparar este informe, ustedes tienen que ayudarse con lo que encuentren en Internet. Veamos qué más tiene la guía. A nuestros colegas que han preparado esto no lo... Reacciones de óxido-reducción, ¿no ve? Aquí tienen varios, hay que hacer el mismo trabajo. Sin embargo, para esto sí yo les he aumentado. ¿Dónde está eso? Bueno, este es el cuestionario. Acá tienen sobre reacciones redox al final, ¿verdad? Copian la dirección. Aquí hay un video preparado sobre reacciones redox. No están los que están en el laboratorio. Ustedes van a trabajar con los que están, con lo que está en este, digamos ahí. ¿Por qué no ha encontrado esto? Un segundito. Hemos copiado bien la dirección. Ah, sí, está bien copiado. Solo que hay que colocar todo, ¿no ve? Reacciones redox, experimentos científicos. Aquí ustedes tienen una buena explicación de lo que son las reacciones redox. Reacción entre glicerina y permanganato de potasio. Paso a paso y acá tienen la reacción, ¿no ven? Permanganato de potasio y glicerina. Permanganato de potasio es ese sólido de color oscuro. Y la glicerina se coloca ese líquido viscoso que sale de la jeringa, ¿no ven? Y ya se produce la reacción. Entonces, ustedes tienen una serie de carbonización, experimento de reacción del metal sodio con agua. Tienen una explicación, que es el sodio, la reacción, y acá tiene.
Seguimos. Tienen varias, ¿verdad? Ustedes tienen que hacer un análisis de cada uno de ellos. A ver este de acá. Una explicación de la reacción. Ahí tiene la reacción química, ¿no ve? Y una explicación. Entonces tienen una serie de reacciones químicas. Sulfato de cobre y aluminio. Y tienen que trabajar sobre esas reacciones químicas, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, muy buenas tardes. Una pregunta sobre el exámenes. Todo lo que hemos avanzado va a entrar, ¿no ve? O algo más va a No, entrar quizás. no, sobre lo que hemos visto. Todo sobre reacciones químicas la próxima semana. Ya está bien. Gracias, ingeniero, por la información. Para un pequeño descanso, voy a habilitar el examen. Un segundito, por favor. Tómense un pequeño descanso para el examen de la práctica 1.